Desde el campo a la ciudad con la esperanza de vender toda su cosecha y poder comprar un tractor nuevo. Estos ejemplos representan solo algunos de los ecuatorianos que luchan incansablemente por hacer realidad sus sueños y los de sus familias. En Petrolríos nos sentimos orgullosos de ser el combustible que te acompaña a cumplirlos. Visita nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, el combustible para lograr tus sueños. Santo Domingo se prepara para vivir el gran festival de vallenato, salsa y música norteña. Por primera vez en la tierrita. Los Diablitos del Vallenato. Los Diablitos con todos sus éxitos. Para bailar con buena salsa. Richie Valdés. Con orquesta y coros. La mejor música norteña con los Carnales de Colombia. Artistas invitados, Los Ugar con banda en vivo. No faltes, sábado 9 de diciembre desde las 6 de la tarde en Azogán Santo Domingo. Puntos de venta, Suba Restaurante, Azogán, Tania Eventos. Entrada general $10. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Al pie de la vereda de su casa siempre rolen, por favor. Siempre limpio, Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. ¿En qué se parecen Hino, Scania, Mack, Fotón, DAF y Hyundai? En que estas marcas recomiendan y aprueban nuestros lubricantes Rubia de Total Energy para sus motores. Pero la lista sigue. Iveco, Sany, Sinotruk, Volkswagen Buses y Camiones, Mercedes... Total Energies, la marca con más de 200 aprobaciones y certificaciones de fabricantes automotrices. Dale un cambio total al motor de tu pesado con nuestros lubricantes Rubia en tu taller o lubricadora de confianza. Fin del espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación I, informativo, O, opinión. Y su clasificación es A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de sus participantes. Más FM 89.3 no se responsabiliza por las expresiones vertidas en este espacio. Con ustedes, Diana Bravo. 7 de la mañana con 3 minutos, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto encontrarnos en una nueva semana, empezando una nueva jornada a través de esta emisión de Más Noticias en Más FM, la nueva radio de la tierrita. Bienvenidos y bienvenidas, lunes 20 de noviembre del 2023, se va volando este mes, pronto estaremos diciendo chao 2023 a este ritmo y nosotros con esto pues estamos listos para arrancar una nueva semana de información, siempre preparados y con esa responsabilidad para compartir con ustedes los hechos que marcaron la noticia en esta jornada. Y precisamente quiero presentarles a ustedes nuestra agenda de invitados para el día de hoy. En breves minutos ya estaremos dialogando con el doctor José Luis Maldonado. Él es juez de la Unidad Civil en Santo Domingo y vamos a hablar acerca de derecho laboral. ¿Cuáles son estos problemas cotidianos que de pronto se pueden identificar en el sector privado sobre todo? Y más adelante también estaremos enlazándonos con Ami Gende, asambleísta nacional, para hablar acerca de la conformación de las comisiones dentro de la Asamblea Nacional y sobre todo, pues, qué pasó con el CAL y ese puestito que al parecer querían que sea para ella, pero no se pudo. Vamos a hablar acerca de estos temas más adelante. Quiero recordarles que también ya estamos en vivo en nuestra fanpage en Facebook, en donde usted se puede unir a nuestra transmisión y precisamente allí usted nos encuentra como Más Radio FM 89.3 y también aprovecho para recordarles que está totalmente habilitado nuestro número de WhatsApp, donde usted nos puede enviar su comentario, pregunta, opinión, sugerencia al 098-8562-893. Rápidamente vamos a revisar cómo amanece Santo Domingo el día de hoy. Mucha atención. A continuación presentamos el clima en Más Noticias.
Y precisamente como es habitual en Santo Domingo, amanecemos a 21 grados centígrados, el cielo está bastante nublado el día de hoy. El INAMI prevé que a media mañana más o menos algo aparezca el sol por allí a saludarnos y en la tarde prevé que haya lluvias mismas que se van a intensificar hasta horas de la noche. La temperatura máxima hoy puede llegarse a sentir hasta 30 grados centígrados. Hay que tener en cuenta esta información para que usted tome las precauciones del caso. Y hablando de información útil, vamos a revisar a esta hora cómo están las vías que conectan a Santo Domingo con otras provincias. Llega el tráfico. La información que tú necesitas. 7:06 y precisamente el EQ 911 emite su reporte a esta hora y confirma que la vía Loac Santo Domingo se encuentra totalmente habilitada. No hay novedades en los otros ejes viales, Mercedes Los Bancos, Santo Domingo Quirindé, Santo Domingo El Carmen, Santo Domingo Luz de América Quevedo, La Concordia Puerto Nuevo, están sin novedad, las vías se encuentran habilitadas. Recuerde que en la vía Vallehermoso Los Bancos está habilitada, pero hay restricción para los vehículos pesados. Tomando en cuenta esta información, como siempre les recordamos que conduzca con mucha precaución, que precisamente no utilice el celular si conduce, no exceda los límites de velocidad y además de eso utilice cinturón de seguridad y obligue a quienes lo acompañan a que también lo usen. 7:06, vamos a arrancar revisando información internacional a esta hora, la noticia que ha sorprendido al mundo. Mucha atención. Javier Milei gana la presidencia de Argentina. Una victoria para la ultraderecha mundial, lo califican en varios medios internacionales, entre ellos el New York Times. El próximo presidente del país es un economista libertario cuyo estilo osado y la proclividad a las teorías conspirativas le ha valido comparaciones con Donald Trump. Vamos a revisar un resumen a continuación de cómo se desarrolló esta jornada democrática en donde más de 30 millones de argentinos sufragaron. Revisemos. Argentina sorprende en las primarias y vota al candidato que mejor ha captado el descontento social por el malestar económico, Javier Milei. Con el 30,1% de los votos, el economista ultraliberal que se declara en contra del aborto y considera el cambio climático una farsa de la izquierda, se ha convertido en el candidato con más apoyo en estos comicios. La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, obtiene el 17% de los votos y sumados al del resto de miembros de su coalición Juntos por el Cambio, queda en segundo lugar con el 28,3%. El peronismo, representado por la coalición gobernante Unión por la Patria y encabezada por el ministro de Finanzas Sergio Massa, logra un 27,2%, su peor resultado desde 2011. Este escenario deja el destino de las elecciones presidenciales de octubre completamente abierto. Los argentinos decidirán entre tres candidatos que poseen opiniones muy diferentes de cómo mejorar una economía marcada por una inflación que ronda el 120% interanual. 7:08 a.m. Vamos a arrancar con nuestra primera entrevista. Ya se encuentra con nosotros en la cabina de Radio Más FM, nuestro primer invitado. Les había contado que se trata del doctor José Luis Maldonado, él es juez de la Unidad Civil de Santo Domingo de los Áchilas. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Dianita. Muchísimas gracias por la invitación y un fuerte saludo a todos quienes le escuchan a través de este medio y de las redes sociales. Doctor, en primera instancia, cuando hablamos de derecho laboral dentro del sector privado, ¿qué comprende? Bien, hablar del derecho laboral en términos generales también es importante establecer que existe una norma constitucional la cual regula a los trabajadores en general. Y dentro de esto regula a aquellos trabajadores que están bajo relación de dependencia e incluso aquellas personas que realizan actividades autónomas. Y frente a esto ya pasamos a la norma secundaria como es el Código de Trabajo, el cual regula las relaciones individuales de trabajo entre trabajadores y empleadores. Y frente a esto genera una relación de trabajo el cumplimiento de derechos y también el cumplimiento de obligaciones en doble vía. Esto es tanto para trabajadores como para empleadores. Y frente a el desconocimiento o la vulneración de estos derechos consagrados en la normativa legal, genera que estos sean reivindicados o sean reclamados a través de diferentes acciones, pueden ser administrativas o judiciales, como ejemplo, se da un despido intempestivo, no se le cumple con
con el pago de la remuneración, no se le paga ahora que en diciembre tiene que cumplirse con el llamado 13º o bono navideño. Y así, esos son algunos de los derechos que están consagrados en el Código de Trabajo y que deben ser cumplidos, y que el incumplimiento acarrea conflictividad judicial que muchas veces se desarrollan o resuelven en las unidades judiciales. Ok, y esto pues dentro de su experiencia, doctor, hay algunos temas que reflejan precisamente la vulneración de estos derechos, pero hay que tomar en cuenta que uno de los factores que al menos hoy en día es palpable, al menos en el sector privado, para que se caiga en este tipo de vulneración de derechos es la situación económica. Por ejemplo, hablamos de relaciones de trabajo que no son formalizadas, hablamos de que no se está contratando personal, asegurando al IES, dando todos los derechos de ley, precisamente porque las empresas privadas están atravesando por un problema económico que realmente ha limitado muchísimo estos temas. ¿Cómo se analiza esto ya dentro de una unidad judicial? Porque si hablamos de vulneración de derechos, sigue siendo vulneración de derechos, no deja de serlo. Así es, totalmente de acuerdo. Pero, sin embargo, frente a estas situaciones que están atravesando en el ámbito empresarial o en el ámbito quien ha contratado a un trabajador, por más situaciones que se han presentado, como por ejemplo podemos hablar en el caso de cuando se dio el COVID, en donde efectivamente las empresas o los negocios o los emprendimientos dejaron de tener una actividad económica y consecuentemente un ingreso para poder cumplir con las obligaciones patronales. Lo único que tuvo que dictarse en un momento determinado fue una ley que busque aplacar un poco esa mala racha económica que estuvieron atravesando los empresarios o los emprendedores, pero eso no quita los derechos que ya están consagrados de los trabajadores. En el ámbito laboral entendemos que los derechos de los trabajadores son intangibles, y cuando hablamos de derechos intangibles, los derechos que ya están determinados a través de una ley o de una contratación colectiva no pueden ser menoscabados. Los derechos laborales son progresivos, no regresivos. Entonces, si bien es cierto, puede ser que se esté pasando una situación económica precaria muchas veces, eso no es un atenuante para cuando se presenta una acción judicial se tenga que de alguna manera no disponer el cumplimiento de esas obligaciones patronales. El empleador tendrá que ver la forma o el mecanismo para cumplir con las obligaciones patronales. Lamentablemente, no podemos decir no es porque me está yendo mal, consecuentemente no le voy a pagar. Lo que sí el Código de Trabajo regula ya entre las formas legales de terminar un contrato individual de trabajo es, por ejemplo, en el caso de la muerte del empleador o la extinción total de la persona jurídica contratante. Pero el hecho de que diga me está yendo mal en el negocio, lo voy a cerrar y por eso no te pago nada, no, eso es un despido intempestivo. El Código de Trabajo mismo lo ha regulado y consecuentemente tiene que ser indemnizado aquel trabajador que es despedido intempestivamente, pese a la deplorable o mala situación económica que esté pasando el emprendedor, esté pasando el empresario o un empleador como tal. No hay un eximente en ese sentido. Lo que podría haber es una conciliación, pero ya entre las partes, porque la conciliación básicamente se rige en la voluntariedad y tiene que haber la contraparte, el ex trabajador en decir, bueno, conforme a la ley me tendría que recibir unos $5,000, pero lleguemos a un acuerdo, por su situación económica le voy a aceptar 2,000, pero eso ya frente a un acuerdo entre las partes, más no a través de que un juez tome en consideración esa mala situación económica y diga, yo le dispongo que solamente pague esto. Eso no como no es un argumento no es válido. No es válido. Ahora, y justamente eso le quería consultar, doctor, ¿cuál es el proceso que debe seguir un ciudadano en estos casos? Sobre todo, si va directamente a la inspectoría, ¿qué papel tiene, por ejemplo, también el tema de la mediación en estos problemas? ¿Es útil o no? O de pronto más rápido que acudir ya a los tribunales. Bien, mi recomendación siempre, incluso por mandato constitucional, el artículo 326, numeral 10 de la Constitución ha previsto que se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos en materia de trabajo y consecuentemente también es válida la transacción en materia de trabajo siempre y cuando no implique renuncia de derechos de los trabajadores y se realice ante autoridad competente. Entonces, la misma Constitución como tal le dedica un capítulo a los principios en que se sustenta el derecho al trabajo y dentro de esos está
el diálogo social como tal. Entonces, las formas alternativas de solución de conflictos están determinadas tanto en la Constitución como en la Ley de Arbitraje y Mediación, en la cual a través de diferentes medios alternativos como la conciliación, la mediación, el arbitraje, a través de los jueces de paz, incluso que existen en las diferentes parroquias, se busca zanjar una diferencia a través de buscar estos medios alternativos. Mi recomendación siempre ha sido buscar el diálogo social en este tipo de controversias que pueden darse en materia de trabajo, que son por lo general a diario que se presenta. Lo primero recomendable es acudir ante la Inspectoría del Trabajo, o si están en alguna lugares rurales como tal, existe el mismo Consejo de la Judicatura, a través de aquí de la Dirección Provincial, tiene los llamados jueces de paz, en las cuales pueden acudir ante esos jueces de paz y llegar a firmar acuerdos que en el caso de incumplirse, bueno, podrían ejecutarse a través de la vía de ejecución esos acuerdos incumplidos. Ir a la Inspectoría del Trabajo en un momento determinado para que a través del inspector del trabajo se pueda tener un diálogo social y poder llegar a un acuerdo. Ir a los diferentes centros de mediación que tiene constituido legalmente a nivel de país, o el mismo Consejo de la Judicatura a través de las unidades judiciales. Existen los centros de mediación, y lo recomendable, lo último, es ir a una contienda legal. ¿Por qué digo lo último? Porque el último recurso. El último recurso. ¿Y por qué digo que es el último recurso? Porque quien se somete a un procedimiento judicial debe estar consciente que va a haber un desgaste, y el desgaste es tanto de tiempo como un desgaste económico como tal. Y frente a esto, por lo general, no es que el trabajador no tenga derecho. Muchas veces los profesionales, y no quiero hablar mal de los profesionales del derecho, no ejercen una defensa técnica correcta, y eso hace que se salga muchas veces muchos veo que salen con sinsabores de que la justicia no le amparó sus derechos. Pero a veces no es que la justicia no le amparó sus derechos, a veces es que el abogado no hizo su trabajo de manera eficiente como debió haberlo hecho. Y le pongo un ejemplo. Cuando alguien demanda, alega un despido intempestivo, dice, me despidió intempestivamente el día 14 de julio del 2023 a las 16 horas con 30 minutos. Le va y le cuente eso al abogado. El abogado eso debe traducirlo en su demanda y ponerlo en los fundamentos de la demanda como tal, donde narra todos esos hechos, pero por lo general no pone completo, pone solamente que aproximadamente tal día, y lo dejó ahí boteando. A veces mandamos aclarar los jueces las demandas, unos aclaran, otros no aclaran. Y se va dilatando el proceso. Se dilata el proceso, pero sobre todo el hecho de que existió un despido intempestivo. El abogado debe estar muy consciente que el despido intempestivo es un hecho cierto, que tiene que ser probado día, lugar, hora y circunstancias. Y quien lo alega tiene que demostrarlo procesalmente a través de los diferentes medios de prueba con los cuales se cuenta y están facultados. Pero no prueba eso. Y frente a eso, puede ser que laboró 15 años. Y si le ponemos a $1,000, son $15,000 solamente del despido intempestivo, más la bonificación por desahucio que viene de la mano, que es del 25% de la última remuneración multiplicado por los años completos de servicio. Y si hablamos de 15 años, estamos hablando de $250 por 15, estaríamos hablando de unos $3,500. Estaríamos hablando de $18,500 que están en juegos, porque muchas veces el abogado no hizo bien su defensa y consecuentemente no lo logró demostrar ante el juez, y solamente lleva 2 o un testigo, y los testigos por lo general no son tan creíbles de muchas veces, o muchas veces no recuerdan cómo se dieron los hechos, y frente a esto hay un valor que no se manda a pagar, pero no porque el trabajador no tenga derecho, porque efectivamente sucedió el despido, sino porque por lo general no se logra acreditar de manera fehaciente estos hechos como tal. Entonces, los derechos de los trabajadores están ahí. No son regresivos, más bien son progresivos, pero ya cuando llegamos a la última instancia judicial, debemos de alguna manera llevar de manera correcta el proceso, a fin de evitar en lo posterior decir, ay, es que el juez no me dio el derecho, ay, es que a veces no es el juez. ¿Cuán importante es encontrar un buen abogado entonces, doctor? Yo creo que sí, yo creo que en eso está muchas veces el éxito. No, yo siempre digo, el abogado no debe ser el abogado, y cuando he dado clases, 18 años de clases en la Uniandes, no es el abogado el que más grita, no es el abogado el que más alza la voz. Yo creo que el mejor abogado es el que mejor argumenta en un proceso.
el que mejor hace un argumento legal, jurisprudencial, doctrinario, el que mejor sabe utilizar sus medios de prueba dentro de un proceso, pero el que más sabe en el tema. Entonces, si yo me voy a hacer tratar de una enfermedad como tal, me voy a ir donde un especialista, donde el que conozca, donde el que sepa y tenga experiencia como tal. Mientras tanto, es difícil. Yo le voy a poner un ejemplo. Si yo trabajé más de las 8 horas diarias, porque así lo dispone el Código de Trabajo, que es la jornada máxima, por lo general de lunes a viernes, pero si trabajé más de las 8 horas, trabajé 9 horas, esa hora se llama hora suplementaria, y esa hora suplementaria tiene que ser pagada por el empleador. Pero yo simplemente le pongo al juez en el documento que se llama demanda, le pongo que trabajé tal horario, pero no lo pruebo esa hora. Tengo que probar el día, en qué día, cuántas horas trabajé. Puede ser que sí trabajó, pero si no las deja acreditadas o probadas en el proceso, no pasa absolutamente nada. Así es. Ahora, muchos dicen, claro que el juez le manda a pagar algo. Dice, yo es que hice una buena defensa y el juez me mandó a pagar algo. Pero en materia de trabajo hay un principio que se conoce como el principio de la inversión de la carga de la prueba. Esto quiere decir que en ciertos derechos económicos, laborales, solo el hecho de que yo dije que me están adeudando ya es suficiente para que el empleador tenga que demostrar que no está adeudando como tal, como son el 13º, el 14º, vacaciones, uniformes, remuneraciones como tal. Entonces el abogado dice, es que sí, es que el juez solamente me mandó a pagar tanto. Es que porque eso simplemente tenía que mandar a pagar, porque el resto que tuvo que demostrar donde es controvertido, como es el despido, horas suplementarias, horas extraordinarias, son hechos que el abogado debe conocer y como yo siempre digo, zapatero a tu zapato. Y eso conlleva a que si no hizo una buena defensa técnica en esas afirmaciones que hizo, el juez no le va a mandar a pagar. Lamentablemente. Si es que el abogado no lo argumentó. Y estamos hablando de hechos, exacto, que son fáciles de probar, porque, por ejemplo, si hablamos de una jornada laboral, la mayor parte de trabajadores timbran la hora de ingreso. Si hablamos del tema de horas suplementarias, del tema de uniformes, del tema de recargos, del tema de viáticos también, que en algunos casos no se reconoce, es fácil de demostrar para el trabajador. Es decir, es el abogado quien tiene que jugar ese papel de lograr probarlo ante el juez. Sí, debe reunir los medios de prueba. Ahora ya no le presentamos al juez como anteriormente, por eso ahora se dio un cambio muy radical en el ámbito judicial en materias no penales. Anteriormente solamente se presentaba una demanda y listo, y no pasaba absolutamente nada, el juez la calificaba. Ahora al juez le presentamos un caso, y cuando me refiero que al juez le presentamos un caso, ya debemos adjuntar todos los medios de prueba con los cuales cuento para acreditar mis afirmaciones, y aquellas a las que no tengo acceso, puedo pedirle el acceso judicial al juez. Entonces, el abogado ya debe llevar su caso armado. Ya le presenta todo al juez como tal. Por lo tanto, frente a esa situación, yo debo saber en diferentes materias o en la materia en las que estoy litigando, qué pretendo lograr y qué el juez me podría conceder, porque yo ya sé qué medios de prueba tengo, siempre y cuando el cliente no le haya mentido, ¿no? Porque a veces el cliente dice una cosa y cuando se contesta la demanda, porque aquí es de doble vía, esto es, yo presento mi demanda, el demandado es citado, en este caso el empleador, y el empleador contesta la demanda. Y por lo general hay muchos clientes de ex trabajadores, cuando yo estuve en el libre ejercicio, que dicen, es que no me pagó el 13º, no me pagó el 14º, no me dio las vacaciones, pero viene el empleador, contesta la demanda y aquí está el recibido de haberle pagado el 13º, el 14º y las vacaciones. Entonces, frente a esa situación también es importante tener en cuenta que yo presento un caso, pero cuando me contestan la demanda también hay una verdad como tal, y frente a esa verdad el juez tiene que resolver si efectivamente tiene o no tiene alguien derecho como tal. Doctor, quiero agradecerle muchísimo por haber compartido con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, gracias a todos y siempre a las órdenes. Ha sido el doctor José Luis Maldonado, él es juez de la Unidad Civil en Santo de los Áchilas, y hemos hablado precisamente de un tema importante que es el derecho laboral. Hay que tener en cuenta estas recomendaciones, pero sobre todo creo que la lección que nos deja el día de hoy es saber elegir un buen abogado para llevar a cabo estos procesos. Creo que de eso depende muchísimo para poder sentir justicia en medio de los tribunales ante este tipo de problemas. 7:25, nosotros vamos a la pausa en este momento, ya regresamos con más información en esta emisión de Más Noticias. Inicio del espacio publicitario. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la
Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Santo Domingo se prepara para vivir el gran festival de vallenato, salsa y música norteña por primera vez en la tierrita. Caminos de la vida. Los Diablitos del Vallenato. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace. Los Diablitos con todos sus éxitos. Querías volver a ser mi amiga, eso decía. Para bailar con buena salsa. Richie Valdés. Quieres robar la presa. Con orquesta y coros. La mejor música norteña con los Carnales de Colombia. Los billetes van y vienen, la vida es muy bella. Artistas invitados, Los Ugas con banda en vivo. No faltes, sábado 9 de diciembre desde las 6 de la tarde en Azogán Santo Domingo. Puntos de venta, Suba Restaurante, Azogán, Tania Eventos. Entrada general $10. No más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esa canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con CESERNET y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata a CESERNET, la solución en Internet. Atención, si estás buscando asesoría legal de confianza, no busques más. Legal Law Firm, asesoramiento jurídico, justicia para todos. Estamos aquí para ti. Nuestro equipo de expertos en leyes está comprometido a brindarte la mejor representación legal. ¿Tienes problemas legales? Estamos a tu lado en cada paso del camino. Legal Law Firm, asesoramiento jurídico. Accidentes de tránsito, disputas familiares, cobros. Te están acusando de defraudación tributaria. Defensa técnica especializada cuenta con los mejores profesionales del derecho en materia penal, constitucional, tributario, civil. Doctor Esteban Pozo, Magíster Miguel Vázquez, Abogado Steven Frías, teléfono 098-664-1831. Legal Law Firm, asesoramiento jurídico. ¿En qué se parecen Hino, Scania, Mack, Foton, DAF y Hyundai? En que estas marcas recomiendan y aprueban nuestros lubricantes Rubia de Total Energy para sus motores. Pero la lista sigue. Iveco, Sany, Sinotruk, Volkswagen Buses y Camiones, Mercedes... Total Energies, la marca con más de 200 aprobaciones y certificaciones de fabricantes automotrices. Dale un cambio total al motor de tu pesado con nuestros lubricantes Rubia en tu taller o lubricadora de confianza. Familia, hoy los invito a comer a mi restaurante favorito. ¡Sí! ¡Santo Manaba! ¡Exacto! Mi amor, ¿a qué local vamos? Escuché que tienen un nuevo local y nuevos platos. Es que siempre me sorprende. Papi, yo quiero unos deditos de pescado. Gordo, yo quiero unas conchitas asadas al estilo Manaba. Yo quiero un ceviche con aguacate y maní. O mejor el nuevo plato, el chop suey. Cangrejito con maduro, cocolón y esa salsita rica de Santo Manaba. ¿Saben qué? ¡Somos golosos! ¡Vamos a Santo Manaba! Santo Manaba, cevichería y cafetería con identidad. Principal, Avenida Quevedo, kilómetro 1 y Juan León Mera, a media cuadra del Puente de la Pepsi. Sucursal, Avenida Lorena y Avenida de las Américas 300 metros más arriba de la Uniandes. Pide a domicilio con tu delivery favorito o escríbenos al 0984-868224. Síguenos en redes sociales como @SantoManaba. This message will self-destruct in 60 seconds. La música viva de DJ France. La música viva de DJ France en tu Flash Memory. Love the music. En tu Flash Memory. Los mixes perfectos. En la Flash Memory de DJ France. Más de 4000 canciones. Music. La Flash Memory de DJ France. 32 gigabytes. Directamente a tus manos y a tus oídos. Envíos a todo el Ecuador. 099-779-0261. 099-779-0261. It's great. Compra la Flash de DJ France para que bailes sin parar. Todos los días despertamos con sueños que anhelamos cumplir. María, por ejemplo, se levanta temprano cada día para llevar a su hija a la escuela. Quien tiene el sueño de convertirse en una exitosa doctora. Y Pedro, por su parte, viaja desde el campo a la ciudad con la esperanza de vender toda su cosecha y poder comprar un tractor nuevo. Estos ejemplos representan solo algunos de los ecuatorianos que luchan incansablemente por hacer realidad sus sueños y los de sus familias. En Petrolríos nos sentimos orgullosos de ser el combustible que te acompaña a cumplirlos. Visita nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, el combustible para lograr tus sueños.
Fin del espacio publicitario. En Más Noticias, presentamos la entrevista. 7 de la mañana con 30 minutos y vamos a darle la bienvenida en este momento al asambleísta Ami Gende, que ya está conectada con nosotros desde la ciudad de Quito. Asambleísta, muy buenos días, bienvenida a este espacio en Más Noticias. Caramba, Joel, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando en este momento, precisamente para poder hablar de todos estos temas importantes que le conciernen al país. Asambleísta, y precisamente queríamos conocer pues cómo se ha llevado a cabo el ambiente legislativo en medio de estos días dentro de la Asamblea Nacional, pero sobre todo arrancar desde la asignación de las autoridades, precisamente el día viernes con esta sesión inaugural en donde se determinó quiénes son los directivos de la Asamblea Nacional, pero a la vez también se intentó conformar el CAL en su totalidad el viernes. Una curul que la bancada de Construye buscaba dársela a usted como asambleísta y que no alcanzó la votación. Decía la bancada del correísmo que había sido un perfil que no fue consensuado. A mí, ¿cómo se llevó a cabo este proceso? ¿Cuáles eran ya los aires dentro de la bancada de Construye? Pero sobre todo, ¿cómo tomó usted esta falta de votos para poder alcanzar esta curul? Bueno, más que nada en la votación del viernes pudimos darnos cuenta de todo lo que habíamos hablado desde un principio, que se están haciendo estos pactos que están excluyendo el movimiento Construye. A nosotros por derecho nos pertenecía un puesto en el CAL y no nos lo quisieron dar, especialmente desde el correísmo, porque apenas se dijo mi nombre, un asambleísta que dice ser de la provincia Sáchila no apoya una verdadera Sáchila para que esté dentro de este puesto de suma importancia para el país. Además, decían que esto no fue consensuado claramente porque entre ellos se aliaron para repartirse todo, solamente entre ellos, excluyendo el movimiento Construye. Incluso el gobierno nos hizo a un lado y no quiso conversar con nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué gobernabilidad sin odio estamos hablando si nos están excluyendo de absolutamente todo? Y eso también se pudo percibir ayer en lo que fue las comisiones. A mí, dentro de las comisiones, que precisamente esto ya lo vamos a hablar, usted ha mencionado algo que realmente también se dio a conocer a través de redes sociales y fue que precisamente la asambleísta Viviana Veloz fue quien motivó para que la bancada correísta rechace o no vote por usted dentro del CAL. Obtener una curul dentro del Consejo de Administración Legislativa, cuán trascendental es para la bancada de Construye, pero sobre todo ahora en esta nueva conformación de esta asamblea que tiene apenas 18 meses para llevar a cabo una agenda legislativa que exige mucho por parte de la ciudadanía. Bueno, sí, dentro de lo que fue este momento en el cual estaba siendo mocionada el CAL, a mí me pareció una rotunda falta de respeto, ya que incluso hubieron burlas por parte del movimiento correísta, por parte de esta estructura en la cual apenas se mencionó mi nombre, la asambleísta Veloz se paró y empezó a recorrer toda la asamblea para tratar de evitar que el movimiento Construye. No lo tomo personal, sino contra el movimiento Construye, para que el movimiento Construye no tenga ese puesto en el CAL. Y es de suma trascendencia, ¿por qué? Porque esto priorizará que también se tome en cuenta esta bancada tan importante que tenemos una agenda legislativa, la cual la vamos a seguir al pie de la letra, a pesar de no estar en las comisiones importantes en la cual se nos ha desplazado, se nos ha dejado a un lado, y realmente es de sorprenderse estas presidencias también en las comisiones, ya que un ejemplo, en la Comisión de Salud, existiendo médicos, incluso de la bancada Construye, médicos de alta gama, ponen de presidente a alguien que ni siquiera tiene título universitario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este pacto que han hecho estos movimientos han sido como una aplanadora en la Asamblea Nacional, ya que no permiten que las minorías hagan absolutamente nada. Ellos tienen la mayoría dentro de la Asamblea, lo cual es realmente preocupante, porque de esto ya lo habíamos hablado, y esto simplemente va a responder a una agenda de impunidad. Asambleísta, ¿dentro de qué comisión quedó usted ya ayer dentro de la conformación de las mismas? En la de soberanía alimentaria.
y precisamente ¿qué papel cumplirá usted dentro de esta comisión? Bueno, nosotros vamos a priorizar y a pedir informes acerca de todo lo que se ha venido haciendo por parte del ministerio dentro de esta área, ya que tenemos entendido que hay muy pocos avances y que hay algunas irregularidades en los proyectos referidos a soberanía alimentaria. Pero como bancada Construye, a pesar de no haber sido tomados en cuenta en la Comisión de Fiscalización, en las comisiones de desarrollo económico, vamos a fiscalizar, no vamos a permitir la impunidad. Nos parece algo realmente preocupante que nos hayan dejado fuera de las comisiones importantes como la de fiscalización, que es una de las comisiones en las cuales estaba Fernando y por las cuales nosotros estábamos tratando de entrar, precisamente porque no queríamos que se cumpla lo que temíamos, que era esta agenda de impunidad y este pacto que a nosotros nos ha arrinconado y nos ha dejado en lado. Pero a pesar de ello, vamos a seguir con todos estos proyectos, nosotros vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir legislando y sobre todo también cumpliendo la agenda que desde un principio la habíamos tratado. ¿Qué apoyo ustedes consideran que van a tener precisamente para aterrizar sus intenciones, sus proyectos, sus objetivos dentro de la agenda legislativa? Porque si ahora en la conformación de la directiva, en la conformación de las comisiones, la bancada de Construye no tuvo el apoyo necesario dentro del legislativo, ¿qué apoyo creen ustedes que van a tener para que estos intereses también sean parte de la agenda legislativa? Bueno, nosotros como Movimiento Construye estamos buscando dentro de la Asamblea este apoyo necesario, pero también estamos esperando a que dentro incluso del legislativo se den cuenta de que este pacto simplemente responde a los intereses de las mafias. No podemos seguir en esta misma estructura en la cual solo gobierna un movimiento político. No podemos seguir en esta estructura en la cual solo gobiernan los intereses de las personas que quieren que todos estos actos de corrupción se mantengan en la impunidad. A lo que a ellos les incomoda es nuestra agenda de seguridad, nuestras leyes antimafia, nuestra exigencia de transparencia en lo que fue el crimen del asesinato de Fernando Villavicencio. Eso es lo que les incomoda y esa es la principal razón por la cual no nos quieren ahí, porque nosotros vamos a trabajar por algo transparente, por una agenda de transparencia, no por una agenda de impunidad. Y dentro de aquello nosotros estamos ya en conversaciones para poder definir cómo va a quedar esta minoría. Nosotros somos una oposición, pero una oposición que realmente va a actuar de manera coherente. Nosotros desde un principio lo venimos diciendo, no vamos a hacer una piedra en el zapato para el gobierno. Sin embargo, vamos a expresar cuando algo lo estén haciendo mal. Y en este momento hay que reconocer que esta planadora que está operando dentro de la Asamblea Nacional nos está dejando a un lado y no está dejando que los legisladores cumplamos nuestras funciones como debe ser. Dentro de estos proyectos que se van a tratar entre las bancadas estarán algunos de los temas que deberá solicitar el presidente, leyes económico urgente, algo que va a fortalecer también la gobernabilidad dentro de este periodo bastante corto, tanto para la Asamblea Nacional como para el presidente, que por cierto se posesiona este 23 de noviembre. ¿Cuál será el apoyo que le dará Construye? ¿Cuáles son los temas que ustedes esperan que sean propuestos por parte del Ejecutivo y al que ustedes como bancada van a sumarse en apoyo mayoritario para el presidente de la República? Bueno, nosotros desde un principio hemos dicho que no vamos a dar apoyo incondicional, pero desde ya estamos viendo cómo nos están desplazando. Entonces, quisiéramos ese acercamiento por parte de Daniel Noboa para conocer las verdaderas intenciones detrás de cada uno de los pasos que se van a dar a continuación como gobierno. Nosotros tampoco podemos decir todo no porque no me estás parando bola o algo así. Tenemos que ser concretos, tenemos que realmente hablar las cosas con transparencia, buscar
¿Cuál es la línea que quiere Noboa? ¿Qué línea quiere seguir? Si quiere seguir una línea transparente o quiere seguir una línea de impunidad. Nosotros tenemos que ser claros en aquello para de esta manera concretar si vamos a apoyar este proyecto político, porque no podemos volver a las mafias y esto lo hemos repetido. Lamentablemente esto se está volviendo a dar. Y lamentablemente lo que ocurrió en la Asamblea también se va a repetir en los ministerios, se va a repetir con estos funcionarios reciclados del correísmo y esperamos por el bien del país que Noboa sepa gobernar. Pero si no lo sabe, aquí como Movimiento Construye estamos para primero priorizar una agenda donde no prime la impunidad, segundo trabajar en las leyes de seguridad, en las leyes antimafias, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir operando y sobre todo vamos a llamarle la atención al gobierno cuando sea necesario. A mí, y en este caso, precisamente tomando en cuenta lo que usted ha mencionado, dentro de esta priorización de temas en la agenda legislativa, lo que se pueda tratar por parte del gobierno nacional y el apoyo que podrían tener usted por parte de la bancada de Construye, creo yo, valorando que es más importante también para la ciudadanía. ¿Cuán duradero ustedes creen que sea este pacto que se ha llevado a cabo hasta el momento dentro de la Asamblea entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y el oficialismo, la bancada de ADN? Sobre todo, que ya se palpó algo en medio de esta repartición dentro de la Asamblea y que, como usted lo ha mencionado, de pronto podría salpicar a ministerios o también a escala provincial, hablando de gobernaciones, direcciones provinciales. ¿Ustedes creen que en esos niveles de gobierno también se va a ver representado este pacto? Bueno, nosotros esperamos que este pacto no dure mucho y sobre todo no sea por todo el periodo. Ellos anunciaron que iba a ser solamente hasta la delegación de las vocalías en el CAL y las comisiones. Esperemos que realmente sea así, porque es preocupante la manera en la que vienen operando y este pacto durará hasta que el correísmo haga lo que normalmente le gusta hacer, hasta que proponga una agenda de impunidad en la que esperemos que el señor Daniel Noboa no esté de acuerdo y hasta ahí va a ser ese pacto. Pero nosotros estamos claros en nuestro deber dentro de la Asamblea Nacional, estamos claros sobre todo en las conversaciones también con la parte de las minorías, precisamente para procurar una agenda en la cual se tomen en cuenta los temas importantes como el tema económico, bien lo hemos dicho, los temas de fiscalización en cuanto a minería ilegal, ISPOL, en negociaciones con el sector eléctrico, los contratos que se hacen a última hora, que se están haciendo que se hicieron a última hora dentro del gobierno saliente. Entonces nosotros estaremos ahí y como lo hemos dicho, como lo hemos anunciado, cuando el correísmo trate de llevarse absolutamente todo, el señor Daniel Noboa aquí tiene una bancada transparente, aquí tiene una bancada que realmente quiere trabajar por el país y no por la impunidad. Y aquí vamos a estar aquí, a pesar de que nos han tratado de desplazar, a pesar de que esta aplanadora ha actuado así, vamos a seguir aquí, estamos firmes y con la convicción de que a pesar de que no estemos siendo tomados en cuenta en comisiones importantes o dentro de una vocalía en el CAL, vamos a seguir trabajando. Y en este caso, asambleísta, ya para ir cerrando precisamente esta entrevista, tomando en cuenta esta apertura que ustedes tienen como bancada Construye, ¿qué va a ocurrir con el juicio político contra Diana Salazar, por ejemplo, que ha sido uno de los intereses que ha dejado claro el correísmo, esta bancada de la Revolución Ciudadana, o como ahora le llaman, la bancada ciudadana, que buscarán que sea incorporado dentro de la agenda legislativa? Y ahora, sabiendo que precisamente Pamela Aguirre preside la Comisión de Fiscalización. Bueno, nosotros hemos sido claros en este tema, no vamos a apoyar un juicio político a una persona que realmente ha estado actuando, ha estado combatiendo las mafias, la corrupción de una manera correcta, no vamos a apoyar este juicio político, tenemos entendido que por parte del señor Daniel Noboa de la bancada ADN tampoco van a apoyar este juicio que más bien
también quiere responder a los intereses únicamente del correísmo. No les conviene que se sepan las verdades, no les conviene que se sepan estos actos de corrupción. Y nosotros hemos sido claros, vamos a apoyar a Diana Salazar, no vamos a apoyar este juicio político contra ella porque ha sido una persona que ha venido actuando, ha venido trabajando en contra de la corrupción y ese es un trabajo realmente de admirar, a pesar de de toda esta presión del correísmo para hacerla caer. Asambleísta Mijende, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros a esta hora. Muchas gracias a ustedes, Duque Jo. Ahí están las expresiones prácticamente y el sentir de la bancada de Construye, algo que deja sin sabor a esta bancada, pero sobre todo que esperan que este pacto, lo ha dicho la asambleísta, no dure más allá de esta repartición dentro de la Asamblea Nacional y que de pronto, más adelante, pues ellos puedan sumarse como bancada en apoyo al oficialismo. 7:45 y vamos a avanzar con otros temas precisamente para ir recordando algunas de las perlas que nos deja la instalación de esta Asamblea Nacional, precisamente la razón por la cual Patricio Carrillo, por ejemplo, quien era el asambleísta más votado dentro de la bancada de Construye, no logró posesionarse en la jornada del viernes, además del perfil de quién es el actual segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien también estuvo incluido en casos de diezmos dentro de la Asamblea y también fue investigado al respecto. Vamos a revisar este par de perlas a continuación. En el legislativo el acuerdo marcha según lo previsto por el correísmo, el Partido Social Cristiano y el gobierno. Se organiza la asamblea y ya hubo la primera baja y el primer nombramiento con cuestionamientos. Al final, Patricio Carrillo perdió su curul pese a sus intentos para quedarse como asambleísta nacional. Él sabía que el acuerdo legislativo entre el PSC, correísmo y el gobierno le impediría asumir su cargo y por eso no asistió a la sesión inaugural. Le reemplazó Natalie Morillo, aunque según ella temporalmente. Existe una medida cautelar. Estamos esperando la resolución jurídica y luego de eso Patricio Carrillo, asambleísta nacional electo por 1.700.000 votantes, estará aquí representándonos a todos los ecuatorianos. Carrillo estaba impedido de asumir su curul porque mientras era ministro del Interior fue enjuiciado políticamente y destituido. La anterior asamblea le responsabilizó de la represión durante el paro de junio del 2022 y también le endosó corresponsabilidad en el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. Por eso existe en su contra un impedimento de ejercer cargos públicos por 2 años emitido por el Ministerio de Trabajo. Después de elegir como presidente a Henry Kronfle del PSC y a Viviana Veloz del correísmo como primera vicepresidenta, había que completar el acuerdo y le tocaba a la bancada de gobierno ADN la segunda vicepresidencia. Tiene décadas de servicio en los que ha demostrado valores y principios que deben ser puestos al servicio de la colectividad. Así fue postulado Egner Recalde y terminó siendo el más votado entre las autoridades electas. Todo parecía normal, hasta que fuera de la asamblea se empezó a recordar polémicos antecedentes de Recalde, quien asumió su segundo periodo legislativo. En la asamblea pasada entró como asambleísta de la Izquierda Democrática y ese mismo partido lo denunció por cobrar porcentajes de sus sueldos a sus colaboradores, es decir, los llamados diezmos. El caso se ventiló en la asamblea. El comité de ética sugirió su destitución, pero en el pleno Recalde se refugió en la mayoritaria bancada correísta. Esos asambleístas se abstuvieron, al igual que los de Pachacutic, y así evitó perder su puesto y hoy está del lado del oficialismo. 7:48. Y en el marco precisamente de esta conformación de la Asamblea Nacional, que ahora pues Henry Kronfle ha sido elegido como presidente del legislativo por segunda ocasión. La primera ocasión no logró alcanzar esta curul, a pesar de que también se hablaba de que era un espacio que le correspondía. Antes de pasar con esta nota, quiero dar lectura a un mensaje que nos envía un oyente y nos dice, hablando del tema de Amigende, me parece que no le alcanza la votación precisamente por quien la representa. Él manifestó un discurso muy incendiario cuando todos estaban en plan de la unidad, nos dice nuestro amigo, gracias por su opinión. Y precisamente dentro de esta Asamblea Nacional, el perfil de Henry Kronfle, que durante mucho tiempo se hizo visible en el legislativo y que ahora pues logra alcanzar la presidencia del Parlamento en medio de esta jornada, un proceso bastante interesante
un proceso que ya estaba anunciado, pero que a la vez también marca el inicio de un periodo legislativo bastante corto, y lo decíamos hace poco, que exige muchísimo por parte de la ciudadanía. Revisemos a continuación el perfil del ahora presidente de la Asamblea Nacional. Para Henry Kronfle Cosaya, la segunda fue la vencida. A este empresario guayaquileño de 51 años, devenido en político desde el 2017, le tomó 2 años y 2 gobiernos llegar a la presidencia de la Asamblea. De niño, Henry Kronfle vivió en México. Allá cursó la primaria y la secundaria. Luego fue a Estados Unidos a cursar ingeniería mecánica en la Universidad de Miami. Allá también obtuvo un diplomado en economía y una maestría en ingeniería nuclear. Según él, en esos tiempos recibió una carta de la NASA con una oferta de trabajo en el área de propulsión de cohetes, pero prefirió no profundizar en el tema y volvió al país para trabajar en los negocios de su familia antes de empezar un camino en sus empresas. Pero la política, con matices diplomáticos o empresariales, no lo abandonó. Fue cónsul honorario de México en Ecuador durante 6 años y presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, también del Comité Empresarial. La visibilidad que obtuvo terminó con la llamada del líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, quien lo invitó a saltar a la arena política. Y Kronfle dice que consultó la decisión con su familia, que la respuesta no fue inmediata. Para el nuevo presidente de la Asamblea, la palabra de su esposa es preponderante. Tiene el peso de una amistad que empezó desde que tenían 13 años y terminó en un matrimonio que suma 28 aniversarios y 3 hijos. Aquellos que lo conocen dicen que es un hombre de carácter afable y jovial, que no tiene problemas en conversar con quien sea ni en escuchar lo que sea. Ejemplo de ello son sus gustos musicales, en los que le gusta estar al día. Soldado de Bad Bunny. El corazón lo puso en la neverita, dice que este verano se queda solita. Pero hay capítulos en los que es conservador, es pro vida. Y en el 2019 fue uno de los legisladores que se opuso a la despenalización del aborto. Esta es la 3ª vez que llega a la Asamblea Nacional. En su segunda legislatura quiso ser presidente gracias a un acuerdo fallido con el correísmo y Guillermo Lasso. Pero pese a que le gustan las matemáticas, le fallaron los números y le faltó un voto. Kronfle mantiene que fue una traición, el incumplimiento de un compromiso, y ahora repite como un mantra que la palabra vale más que la firma. En el 2011, desde la presidencia de la Cámara de Industrias de Guayaquil, criticaba que desde el poder político se criminalizara la figura de los empresarios y se alentara la lucha de clases. Se refería a Rafael Correa, quien detentaba el poder en aquella época. Hoy, él es su aliado, y son sus votos los que le permiten alcanzar ese anhelo de ser el presidente de una asamblea en la que por problemas de salud casi no se lo vio en el último periodo. 7:53 y cambiamos de tema. La Policía Nacional alerta del incremento de reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos de delincuencia organizada en el país. Hablamos de menores de edad que están en un rango de 12 a 13 años que empiezan a ser reclutados sin opción a negarse porque pueden sufrir represalias. Y precisamente hablamos de niños que inician con el consumo de sustancias estupefacientes y que pasan a ser campaneros, asaltantes y luego incluso hasta convertirse en sicarios, y muchos de ellos ya se han visto involucrados en algunos crímenes ocurridos en el país. La Policía Nacional ha puesto en marcha una campaña que ya está vigente en los sectores vulnerables del país, sobre todo en las ciudades de la costa, con el fin de rescatar a estos niños y evitar que sean parte de los grupos de delincuencia organizada. Porque usted es la persona desconocida que ha estado molestando a mis amiguitas, las niñas. ¡Son amiguitas! Paquito el policía abrió el telón del show organizado para 60 niños de escasos recursos económicos que viven en Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, el barrio más peligroso de Ecuador. Según la entidad, el objetivo es evitar que el crimen organizado reclute a los menores que viven en zonas tomadas por bandas delictivas.
De cada 10 personas que detenemos, más o menos hacemos un análisis de que son 6 menores. O sea, es alta la cantidad. ¿Por qué los menores? Porque son los operarios del crimen organizado. Pedirle no a las drogas, sí al estudio, sí al deporte. Fueron varias actividades lúdicas para los niños de hasta 12 años de edad. Es parte del programa liderado por la policía y la Fundación Panamericana para el Desarrollo de la Embajada de Estados Unidos. La primera fase fue identificar a los niños en riesgo. En diciembre organizarán campeonatos de varios deportes y en febrero será el curso vacacional. Es el segundo año que se ejecuta este plan. Les enseñamos a apoderarse del espacio público para que ellos sean partícipes del área verde. En estos sectores las bandas intentan infundir miedo, incluso para que los menores abandonen la escuela, por lo que el programa también impulsa que los niños regresen a las aulas. Sabemos de que en este distrito los datos del Ministerio de Educación nos arrojan de que son casi 53,000 estudiantes que han dejado el sistema educativo. Por seguridad realizan las actividades deportivas en las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, pues además en el sector donde viven los menores no hay suficientes áreas verdes, las calles no están asfaltadas y la mayoría no cuenta con servicios básicos. Un problema que se hace evidente precisamente en estas zonas mal llamadas urbano-marginales. Aquí en Santo Domingo lo palpamos en zonas como el Plan de Vivienda, como la Juan Eulogio, como los Unificados, en donde incluso la Policía Nacional lleva a cabo campañas como estas, pero que realmente no mueven a la gente como de pronto lo hacían en años anteriores. Y precisamente es por el miedo que tienen las personas de poder abrirse a estos programas de la Policía Nacional. Hay un tema sumamente complejo, pero que evidentemente, como lo escuchábamos en la nota periodística, ataca en estas zonas en donde hacen falta los servicios básicos, en donde no llega la seguridad, en donde priman los grupos de delincuencia organizada y la delincuencia común, y en donde los menores de edad crecen en ese ambiente, en donde aprenden precisamente estas acciones violentas como un estilo de vida. 7:56, hoy en la mañana nos reportaron que ocurrió un accidente frente a la gasolinera Terpel, esto es en el anillo vial de la avenida Los Colonos, eso es el bypass, a pocos pasos del portón del Consejo Provincial. Tomar vías alternas, nos decían hace unos minutos, entendemos que personal de tránsito ya tomó procedimiento acerca de este suceso. Si usted circula por el bypass a esta hora, tome estas advertencias precisamente para evitar cualquier tipo de suceso parecido. Y quiero cerrar con esta nota. Precisamente Ecuador, ya en el marco del Mundial Sub-17, perdió 3-1 ante Brasil y quedó eliminado del Mundial. Una noticia dolorosa para los ecuatorianos. Ecuador, con altas expectativas tras su destacado desempeño en el subcampeonato sudamericano, no logró alcanzar los cuartos de final en el Mundial Sub-17 en Indonesia. A pesar de un buen inicio en el entrenamiento contra Brasil en octavos de final, con un empate conseguido por Michael Bermúdez, la mala fortuna golpeó a la Tri. Un tiro libre desviado resultó en el segundo gol y a pesar de los esfuerzos ecuatorianos por igualar el marcador, Brasil aseguró su victoria con un tercer gol en el último minuto. Doloroso para los ecuatorianos que veíamos precisamente veníamos haciéndole seguimiento a este campeonato y teníamos una alta expectativa, un buen sentimiento de alegría con la participación de la Mini Tri, pues que ahora se queda truncado allí el tema. 7:58, con eso estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de Más Noticias. Qué gusto haberlos acompañado en una nueva emisión, en un inicio nuevo de semana. Gracias por su fiel sintonía. Quiero recordarles el número de WhatsApp para que ya nos escriban allí directamente, el 098-8562-893. Con nosotros será hasta el día de mañana. Que tengan un excelente inicio de semana a todos. Desde las alturas andinas hasta la profundidad de la selva amazónica, cada rincón de Ecuador vibra con el fútbol en sus venas. Es tiempo de demostrarle al mundo que nuestro corazón está con nuestra selección. Únete a la emoción. No te pierdas el encuentro electrizante. Ecuador versus Chile. Vamos a apoyar a nuestra selección en cada una de las jugadas, en cada entrega, en cada acción
de cada uno de nuestros jugadores. ¡Arriba, selección! Vive la emoción del fútbol con la selección ecuatoriana de fútbol. La Tri. Más FM 89.3 te apoya. Selección. Juntos somos imparables. Vamos por la victoria, Ecuador.